Ya me acordé que. Bueno, damos inicio a la clase de hoy. Hoy entramos al módulo 14 de hermenéutica. En la última clase hemos visto un ejercicio, se había dejado un ejercicio que era cómo contextualizar historias de la Biblia para que sean muy fácil de aplicar. Y habíamos dado un ejemplo con una historia. Y a la tarea que había quedado era la parábola del buen samaritano. Ujú, No sé si Alex o Marta o alguno de los otros la pudo hacer, que realmente me parecía muy fácil porque es trasladar la historia del buen samaritano a la época actual. Y pues sería un ejercicio creativo en el cual uno puede, digamos, en vez de hablar del sacerdote, puede decir el pastor. En vez de hablar de los levitas, puede decir el grupo de alabanza. Y en vez de hablar del hombre que fue herido, puede hablar de un homeless, no sé, y armar la historia. El propósito de ese ejercicio era armar una historia con fecha de hoy para que fácilmente todos podamos entender lo que Jesús quería decir y podamos aplicarlo. Que el objetivo de la ujú, historia del buen samaritano es la misericordia. Ve tú y ujú, haz lo mismo. Realmente ese era el mensaje. Ese era el mensaje que Jesús dio con esa historia del buen samaritano. Entonces, como tenemos mucho que avanzar hoy, entonces, si no lo han hecho, hagan el ejercicio e incluso es bueno, hermanos, cuando ustedes quieran, digamos, enseñarles a otros la historia del buen samaritano o cualquier historia de la Biblia, háganlo así, versión moderna. Dios no se va a ofender, pero va a ser una manera en la cual ustedes van a poder que la gente les entienda mucho más fácil las historias de la Biblia. Entonces, entremos hoy al capítulo 14. No importa, están los videos en el canal, yo lo he colocado en el grupo, para que puedan ponerse al día fácilmente cada clase, van y miran el video para que no se atrasen. Hoy vamos a entrar a hablar de las cartas del Nuevo Testamento. Las cartas del Nuevo Testamento, bueno, es inevitable que todos sabemos hacer cartas. Me imagino que los que estamos aquí hemos hecho cartas, ¿cierto? ¿Alex ha hecho cartas a Marilis alguna en su época de romance? Sí, Claro, cuando yo cuando estaba en Guatemala. eso, es algo que los que estamos acá, pues, generalmente lo hemos hecho. Y las cartas nunca han cambiado, siempre tienen un destinatario, un propósito, un saludo. Entonces, en el Nuevo Testamento hay cartas y tal vez se comparan con las cartas que se hacían en la antigüedad. Siempre la gente ha escrito cartas. Y ustedes notarán que en la Biblia hay cartas cortas. Por ejemplo, Filemón es una carta corta, una carta escrita a un hombre llamado Filemón para pedir por la libertad de Onésimo, el esclavo. Y hay cartas como la de Juan, segunda y tercera de Juan son cartas cortas. Y hay cartas largas como la de los romanos, Efesios. Pero bueno, aquí hay una tablita que nos recuerda o nos informa eh, quiénes son los autores. Es inevitablemente Pablo tiene la mayoría. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. 27 libros. Y Pablo es el que más escribió. Por algo Dios más lo usó. Entonces, todas estas cartas, Romanos, Corintios, Gálatas, son cartas escritas por él y los demás autores que Pedro y Juan y Judas y Santiago, ¿no? Características de las cartas. Ustedes han notado fácilmente que siempre en las cartas hay un encabezado en el cual se presenta el autor. Hablemos de Pablo, en Gálatas. Dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. Y en otras cartas, Efesios y también el apóstol Pedro dice lo mismo, siervo y apóstol de Jesucristo. Santiago, el que escribe, el medio hermano de Jesús, también se presenta como el siervo de Jesucristo. Entonces siempre hay una manera en la cual la persona que escribe dice, ve, no escribo de parte mía, escribo porque soy un enviado de Dios. Eso le da una autoridad, una investidura, ¿no? Un respaldo a lo que va a escribir. Y tiene razón, ¿no? Porque se supone que estamos queriendo oír palabra de Dios y no palabra de hombre. Lo cierto es que las cartas también mm, muchas veces se hicieron por asuntos, ocurrían problemas, habían que resolver problemas doctrinales. Por ejemplo, la carta de Colosenses. Si usted ha notado la carta de Colosenses, habla mucho de la deidad de Jesucristo. Si usted quiere que alguien
conozca a Jesucristo o digamos, hablemos por ejemplo de un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová que para ellos Jesucristo no es Dios. Para los testigos de Jehová, tenga claro esto, Jesucristo es un hombre más, un profeta. Para ellos solo existe el Padre. Hablando de la Trinidad, solo existe el Padre. En la carta de Colosenses, una carta que quería aclarar aclarar la deidad de Jesucristo. En Colosenses también habla Pablo de los ángeles. Hay algo que pasa con las cartas. Las cartas resolvían problemas o aclaraban dudas. Las cartas. Por ejemplo, Tesalonicenses. Si ustedes se acuerdan, la carta de Tesalonicenses nos habla de que la primera carta nos habla de la segunda venida de Jesucristo. Y porque la gente estaba triste, porque pensaba de que nunca más iba a ver ese familiar que se había muerto. Y el apóstol Pablo ya en 1 Tesalonicenses 4 dice, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Pero entonces con las cartas conocemos las respuestas que el apóstol autor de la carta daba a unas preguntas o a un problema. No conocemos las preguntas o los problemas. Nos toca deducirlos de las cartas. Pero lo cierto es que las cartas aclaraban asuntos o una situación especial. Si no, acordémonos, hablando de la mujer, que el apóstol Pablo o el autor de la carta dice que la mujer no debe hablar en la iglesia. Y un argumento, si se acuerdan de esa parte, dice que la mujer no debe hablar. Un argumento para, no, algunos han interpretado que el apóstol prohibía a las mujeres hablar. Y la razón por la cual uno creemos que la mujer sí puede hablar en la iglesia o enseñar la palabra en la iglesia es porque esa era una carta situacional que respondía a un desorden que había en la iglesia y por lo cual Pablo estaba dando una instrucción. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que en general tenemos que mirar todas las cartas del autor, hablemos de Pablo, y para poder dar una interpretación tenemos que mirar todas. Porque si la miramos solamente una, vamos a sacar una doctrina equivocada como esa. La mujer está prohibido que hable en la iglesia. Prohibido. Porque en una carta dice Pablo que no hable. Pero como era una situación específica, es que creemos que la mujer sí puede hablar. Bueno, estamos hablando de las cartas del Nuevo Testamento. Se empleaba un escritor, un amanuense, ese es el término literario. Un amanuense es alguien que va escribiendo y alguien le dicta. El apóstol Pablo le dictaba a alguien que escribiera la carta. Era su secretario, ¿sí? Pero lo cierto es que había partes en la carta donde ya el apóstol o el autor escribía. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:21, Pablo dice, este saludo es de mi puño y letra. Quiere decir que en la carta original él escribió ese versículo o esa firma de él para darle autoría a la carta, ¿no? Entonces, bueno, en Romanos 16 nos dice quién escribió la carta, esa de Romanos, dice, yo Tercio, que escribo esta carta, os saludo. Si se dan cuenta, eso lo hemos visto, cuando usted mira las cartas se da cuenta, había otra persona escribiendo la carta, ¿cierto? Porque Pablo pues usaba su escritorio, tenía personas de confianza, ¿cierto? Y obviamente también era importante con quién enviarla. En esa época no había correo, como hoy en día. En esa época el único correo que existía era el del gobierno, o sea, militar. La gente rica mandaba a un esclavo que llevara la carta. Y la gente pobre, la gente del común, tenía que aprovechar cuando se enteraba que alguien viajaba a otra ciudad para mandar la carta. Entonces, digamos, así era que funcionaba el correo en esa época. Bueno, las cartas, usted habrá notado, como las cartas de la Biblia, obviamente, se leían en voz alta. Mire el Colosenses 4:16 que nos dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacerla leer también en la iglesia de Laodicenses y vosotros por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Pues resulta que el apóstol Pablo no había fundado la iglesia de la Odisea, había sido otra persona la que le había hecho. Entonces, sin embargo, las cartas siempre tenían el propósito de edificar a la comunidad que fuera, ¿no? Aquí alguien, que apaguen sus... Ok, permítame.
Por aquí coloco un silencio. Listo. Cuando tengan que hacer algún comentario, hermanos, activan el micrófono. Ahorita los tengo silenciados para que pueda escucharse mejor la comunicación, pero ustedes solamente lo activan y ya pueden hablar, ¿ok? Bueno, estamos hablando de las cartas, entonces se leían en voz alta. Miren, 1 Tesalonicenses 5. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta. Entonces, no eran tan privadas, porque eran cartas dirigidas a una comunidad. Y lo cierto es que las iglesias, como se dan cuenta que el mensaje era tan edificante, sabemos que lo que está en las cartas era palabra de Dios, ¿cierto? Pues, ¿qué hacían? Compartían sus cartas con otras iglesias. Y así es que la gente iba creciendo en la fe. Y con el tiempo, esas cartas públicas y se fue armando el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no crean que se armó muy rápido. Eso fue por allá entre el año 100 y el año 200 después de Cristo, después de que murió el último apóstol, comenzaron a juntar todas las cartas, estas cartas que estaban rondando las iglesias, y con ellas armaron el Nuevo Testamento. Hubo unos criterios. El criterio para decidir si una carta era digna de hacer parte del Nuevo Testamento o de las Sagradas Escrituras es que hubiera sido escrita por alguien que había compartido con Jesús o por un discípulo. Entonces, digamos, esos eran criterios, ¿no? Bueno, sigamos hablando de las cartas. Dentro de la carta, bueno, hay una introducción, hay un nombre, obviamente, un saludo, una oración, pero más o menos tiene este contenido. Miren, miremos Colosenses, capítulo 1, los primeros 2 versículos, la presentación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, están hablando de 2 personas, ¿no? Timoteo estaba ahí. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, hay una oración, hay un agradecimiento, hay un saludo y hay una bendición, en todo caso. Esa era más o menos la forma, ¿no? Y obviamente el contenido, bueno, el contenido podía tener enseñanza, podía tener algo que pusiera a pensar, podía tener una reprensión. Acordémonos de los Gálatas. Los Gálatas, ¿qué les dijo Pablo a los Gálatas? Ustedes habiendo empezado a Gálatas insensatos, ustedes habiendo empezado en la carne, han terminado, digo, habiendo empezado en el espíritu, han terminado en la carne, ¿no? Entonces, la carta puede, ustedes ya las conocen, puede tener diferentes motivos, diferentes contenidos, ¿no? Pero lo cierto es que junto a ese mensaje, pues venía la palabra de Dios, ¿no? De paso, Pablo enseñaba, ¿no? O los apóstoles. Bueno, en las conclusiones o cierre de una carta, nuevamente podía tener muchas cosas. Mire, por ejemplo, miremos ahí la carta de Filemón o Tito 3:12. Miremos ahí Tito 3:12. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pues también la carta también informaba los planes de viaje del apóstol, ¿no? Y lo cierto es que podía tener elogios, saludos, oraciones, peticiones de oración, un autógrafo, estas palabras son de mi propia mano, como dijo Pablo, o una despedida, ¿no? Normal. Filipenses 1:25, como dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, lo cierto es que tenemos todos facilidad de ver las cartas, los diferentes modelos. Ahora, ¿cómo se interpretan las cartas? Sí o sí, tenemos que mirar este es un análisis, el recorrido interpretativo. Acuérdense que hay 4 pasos que aplicamos siempre para cualquier texto. Pero entonces tenemos que mirar quién era el autor, cuál era su trasfondo, cuándo escribió, qué cargo tenía, qué relación tenía con los receptores. Por ejemplo, Pablo había fundado la iglesia de Corinto, la iglesia de Gálatas. Eso le daba cierto peso, ¿no? A su mensaje. Él no había fundado la de los romanos, pero por decir, ¿no? Porque escribió la carta, quiénes eran los receptores, cuáles eran sus circunstancias. Si se dan cuenta, es un montón de preguntas, cómo era su relación con Dios, el apóstol, el enviado, qué relación tenían los receptores con el autor, qué estaba sucediendo en el momento en que escribió esa carta, ¿no? Habían, digamos, problemas, como en Galacia,
que se habían vuelto a la ley, a volver a la circuncisión, ¿qué factores históricos, culturales? Aquí entra que recordemos que tenemos que aprovechar a usar nuestras herramientas. Yo el otro día mandé por el grupo unas herramientas, ¿cierto? Unos diccionarios, si no estoy mal, de griego. Y las herramientas que vimos en la otra clase, concordancia, para poder mirar un versículo donde más una palabra donde más se usa, diccionarios bíblicos, ¿cierto? Comentarios bíblicos. Hoy voy a pasarles uno en el grupo, pero lo cierto es que todo esto nos va a ayudar a poder entender el contexto, qué significó eso para los receptores, ¿no? Entonces, acordémonos también que analizamos las palabras, ¿cierto? Las estudiamos cuando vamos a la concordancia, cuando miramos el original en griego para ver qué interesante tiene. ¿Qué más nos puede enseñar, no? Paso 2, tenemos que medir la anchura del río. Acordémonos cuáles son las diferencias sociales, culturales, entre los receptores bíblicos y nosotros. Por ejemplo, 1 Corintios 8 nos habla de comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Se acuerdan? Que Pablo les dice a la gente que no pregunte nada por asuntos de conciencia, pero decía que si alguien que es muy neófito, nuevo en la fe, se entera que yo estoy comiendo algo que fue adorado a los ídolos por causa de su fe débil, pues yo debería no comerlo, ¿cierto? Entonces, esas cosas culturales que usted y yo decimos, oiga, pero eso qué tiene que ver. Pero me hace pensar, en Colombia se venden comida en fiestas religiosas. En fiestas religiosas católicas se venden comidas. ¿Y quién no dice que se consagran? Tal vez seguro pasa en México. Entonces, si se da cuenta, son cosas que uno puede ponerse a pensar, bueno, esto cómo estamos cercanos a poder entender la historia o el contexto de un pasaje. Habrá historias que no hay mucho que pensar, pero habrá otras que sí nos pone a pensar, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Paso 3. ¿Cuáles son los principios teológicos? Acordémonos, ¿cuáles son las verdades que se sacan? Verdades genéricas, que son para todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo, Efesios 6.1. ¿Qué dice Efesios 6.1? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Bueno, ahí ya tenemos el principio teológico de cuál. El mandamiento, honrar a padre y madre. Ese es un mandamiento. Entonces, digamos, nos la dejó clara ahí. Pero, ¿qué pasa con el Efesios 5:21? Efesios 5:21 me está hablando de someteos unos con otros. Y después de Efesios 5:21 está hablando de la sujeción de hijos a padres, de mujer a marido, de esclavo a amo. Entonces, al fin y al cabo, ese es el contexto, ¿no? También Gálatas 5:2. Pablo estaba hablando de que si ustedes se dejan circuncidar, acordémonos que la carta de Gálatas, Pablo los evangelizó, pero ellos, después de que Pablo se fue, llegaron gente judaizantes, ese es el término que usa Pablo, en los cuales le dijeron, adorar a Cristo está bien, pero también les falta adorar la ley. Obviamente, pues ellos estaban bajando su confianza de la gracia para poner su fe o su esperanza en las cosas humanas. Y eso es lo que Pablo ataca ahí, ¿no? Eso es lo que tenemos que, a la larga, cuando estudiamos las cartas, pues tenemos que leerla toda, ¿no? No podemos quedarnos con un solo versículo, ¿no? Para poder sacar esto. Bueno, hablando del principio teológico, aquí hay unas reglas. Debe ser algo que no depende de una situación, sino que es algo que dura, mejor dicho, es válido en toda la Biblia. No depende de la cultura. No es algo que está enseñado en toda la escritura. Y obviamente para nosotros, aunque estemos 2000 años después, sigue siendo válido. Esa es la idea. Cuando leamos un texto de la Biblia, un pasaje, pues tenemos que extraer, porque con este principio teológico es que después vamos a llegar ¿a qué? La aplicación para hoy en día, ¿sí? Eso esa carta que tuvo un propósito para un público en ese momento, para hoy en día, ¿qué me saca? ¿Cuál es la aplicación para hoy en día? ¿Cierto? Hay aplicaciones que son, si se acuerdan el sermón del domingo,
pues el apóstol Pablo nos daba aplicaciones que siguen siendo válidas hoy en día, las evidencias de que tenemos una nueva ropa en Cristo, ¿no? Entonces, no cambia. Aplicaciones a hoy, ¿no? Bueno, acá vamos a ver un ejemplo acá, Hebreos 12, para aplicar estos 4 pasos. Hebreos 12, 1, 2, ahí está. Mire lo que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son las nubes de testigos que que está mencionando el apóstol aquí en Hebreos 12? ¿Quién se acuerda? Hebreos 11. En Hebreos 11 dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, que su hermano. Y comienza a hablar de todos, de Abraham, comienza a hablar de Noé, comienza a hablar de Enoc, comienza a hablar de David, comienza a hablar de muchos, ¿cierto? Por eso es que sí o sí tenemos que leer el contexto. Entonces, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del Padre, del trono de Dios. Entonces, si aplicamos estos 2 versículos, estos pasos, paso 1, ¿qué significó el texto para los receptores originales? La carta de Hebreos es una carta que, bueno, no está seguro que fue el apóstol Pablo, pero es una carta que va dirigida a muchas iglesias, ¿cierto? En general. Es una carta que, si usted pone a mirar, fue escrita antes de que se derribara, no, antes de que los romanos destruyeran el templo. Uno se da cuenta de eso porque cuando lee la carta todavía habla de los sacrificios en tiempo presente, pues en el tiempo presente de ellos. Pero lo cierto es que este autor aquí, en estos 2 versículos, está hablando de una carrera larga y me está motivando a que la gente no regrese o al judaísmo, porque los hebreos, ¿quiénes son los hebreos? Acordémonos que los hebreos es otro sinónimo para hablar de los judíos. Hebrón, acordémonos, donde estaba David. Entonces, la idea es que la gente, los receptores de esta carta, tuvieran en cuenta que la vida cristiana es una vida de fe y es como una carrera y que ellos deben perseverar y que el mismo Jesús es el mejor ejemplo que todos tenemos. Entonces, lo cierto es que esa era la intención porque en esa época, pues ya estaban habiendo oposición. Había oposición de los mismos judíos, judaizantes, digamos. Había oposición del gobierno porque también había persecuciones, ya habían muertes, ¿sí? Ya estaban persiguiendo a la iglesia. Entonces, en esa época no era fácil ser cristiano. Hoy en día la tenemos fácil, hermanos, la tenemos fáciles. Paso 2. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Bueno, aquí entraría pues las diferencias religiosas, culturales. Mire lo que está escrito acá. Nosotros no estamos siendo perseguidos como ellos. No, para nada. Pero sí deberíamos nosotros ser conscientes que hay gente que hoy en día está sufriendo por su fe. Ojo, por la fe, no por la pobreza, no por un gobierno corrupto, sino por la fe. La invitación de esta carta es a no retroceder a la religión antigua para evitar la persecución, ¿cierto? Entonces, pero hoy en día, algunos pueden decir que de pronto es más fácil ser de otra religión porque no me demandan mucho. Mi familia tal vez, la familia, digamos, mis padres, tal vez no me van a hacer tanta crítica, mis amigos. Hay una tentación. No me digan que no pueden ustedes de vez en cuando o haber experimentado una tentación, digamos, cuando de que la gente de su propia familia, de su trabajo, ¿sí? Le rechace su fe y usted puede decir, sí, es mejor ser un cristiano de bajo perfil o me regreso a la otra religión, allá no importaba nada. Pues eso es lo que tenemos que compararnos con ellos, ¿no? Con esta gente, ¿no? De los hebreos, ¿no? Los hebreos, acuérdense que no es un público, es un público global, no era una carta. Paso 3. ¿Cuáles son los principios teológicos? Siempre tenemos que sacar algo que sirva, que sea una verdad para todos los tiempos. Una verdad sería, la vida cristiana es como una
difícil carrera de larga distancia que requiere esfuerzo y perseverancia. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Sigue siendo válido eso. Tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes perseverando en esta carrera. Los santos que nos preceden, acuérdense que Hebreos 12 está después de Hebreos 11 y en Hebreos 11 está todo el montonón de hombres y mujeres que por la fe hicieron muchas cosas, ¿cierto? Ellos nos dan ejemplos de perseverancia. Entonces, Hebreos 11 nos da ejemplo, por eso en Hebreos 12 dice, ya que estamos rodeados de tantos testigos, inspirémonos. Y no debería ser, hermanos, una inspiración cuando vemos al Señor Jesús, cuando vemos al apóstol Pablo, cuando vemos a un David. Dígame, hermano, hermana, si no nos inspiramos por esos que están en la Biblia. Por supuesto. Yo me imagino ahorita cuando Marta enseña, hablándole a las mujeres, le enseña de esas mujeres valientes que hay en la Biblia. Inspira, inspira, inspira para que una mujer hoy en día se sienta, sí se puede, busco de Dios, intercedo. Y los hombres, ni se diga, tenemos muchísimos ejemplos. Lo cierto es que el principio, también un principio teológico, es que corramos esta carrera, pero mirando a Jesús. No la corramos mirando, no sé, al pastor. El pastor puede fallar, a la hermana puede fallar, al amigo. Esos son principios. Y ahora miremos el paso 4. ¿Cómo podríamos aplicar estos principios teológicos a hoy en día? Lo que acabamos de extraer. Quienes corren la carrera son cristianos, nosotros. ¿Y el recorrido cuánto dura? Toda la vida, hasta que moramos. La carrera de la fe en la vida es difícil, sí. Y somos tentados a tomar una ruta fácil o abandonar la carrera. Yo le he dicho a ustedes en la iglesia, es preferible quédese quieto, no retroceda, tal vez no avance, hoy quédese quieto, por lo menos no pierde su lugar, que ya mañana tendrá fuerzas para avanzar 2 pasos, ya para reponer el que perdió, pero no retrocedamos. Y abandonar la carrera, pues muchos lo han hecho, ¿no? Por desánimo. Y para correr esta carrera, esfuerzo y perseverancia. Acordémonos, la vida cristiana es una carrera no de velocidad. No es qué tanto puedo hacer el primer año de cristiano, no. Acuérdese que es una carrera que dura toda la vida. Por eso la mejor comparación es que es como una maratón. Ahí está. No es una carrera de 100 metros en que usted se desgasta en 10 segundos, sino es una carrera, un maratón, 42 kilómetros. ¿Cómo cree que un atleta corre un maratón? Reserva la energía porque él sabe que va a durar muchísimo tiempo en esa carrera. En cambio, el de 100 metros se desgasta en 10 segundos. En 10 segundos acabó la carrera. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana es de perseverancia. Y el que perseverara hasta el fin, dijo el Señor Jesús allá en Mateo, este será salvo. Bueno, aquí preguntas. Aquí, bueno, es que cómo les quito. Les tengo a todos muteados, pero pueden ustedes. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ustedes pueden hablar. ¿Alguna pregunta, Leslie, que entró? Leslie nos iba a dar hoy el resumen, creo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hasta acá, solo activen su micrófono si tienen alguna pregunta. No, yo no, gracias. Bueno, listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Entonces, bueno, sigamos. Sí. Permítame un momento que es que a mí me piden que saque lista de los que vienen, entonces aprovecho acá que los tengo acá. Un momentico. A veces se me salen antes de tiempo y no los puedo. eh, Bueno. Ahora entremos. Hay una tarea ahí. La tarea está de ver 14.2. Vale la pena que estas tareas, o sea, escojan una tarea, ahí puse una, que haga este ejercicio de las 4 fases en cualquiera de estos versículos. Está en el libro de ver 14.2. Véanlo como un ejercicio en el cual
Hay una ventaja con estos textos, como son del Nuevo Testamento, no son tan lejanos en el tiempo culturalmente como si fuera algo del Antiguo Testamento. Entonces, haga el esfuerzo de hacer un ejercicio y lo miramos después. Yo siempre voy a estar disponible, puede que no lo hagamos acá por el tiempo, pero lo miramos en la iglesia, no hay ningún problema, ¿oye? Bueno, entramos al capítulo 15, Evangelios. Dígame si no son bonitos los evangelios. Cada uno tiene sus libros preferidos de la Biblia, ¿sí o no? Pero entonces los evangelios deben ser uno de esos libros que todos debemos tener como libros preferidos. ¿Por qué? Porque nos hablan las buenas noticias de que Dios se hizo hombre, se encarnó como uno de nosotros, ¿cierto? Los evangelios son biografías. Usted ya lo ha notado, ¿no? Biografías. Hay 4 biografías realmente en la Biblia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero si ustedes se dan cuenta, Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos, tienen historias parecidísimas. Por eso se llaman los evangelios sinópticos, o sea que se ven juntos. Es más, lo que se cree es que el evangelio de Marcos fue el primer evangelio que escribieron, el de Marcos. Y es más, el evangelio de Marcos lo escribió Pedro. Marcos era el sobrino de Pedro y Pedro, que estuvo con Jesús, le contó todo a Marcos y Marcos lo transcribió. Eso dicen. Lo cierto es que Marcos es la fuente original de todos los evangelios y y Mateo y Lucas de ahí se basaron mucho. Por eso es que usted encuentra muchas historias parecidas. El evangelio de Juan es un evangelio ya tardío, lo escribió el apóstol Juan y es diferente porque cada evangelio tiene como una característica, ¿no? Usted encontrará cosas que en uno se resaltan, en otro no. Digamos, por ejemplo, Marcos. Marcos no le importa a Jesús dónde nació, ni quién fue la mamá, hablando del papá, si lo vi, ¿no? Marcos entra directico al bautismo de Jesús, ¿sí o no? A Juan el Bautista. Pero Mateo y Lucas, ellos sí les importa saber Jesús de dónde vino. Bueno, en qué familia nació, ¿cierto? Juan no menciona nada de eso. Juan va directo a las señales, ¿no? Es más, la primera señal, la de Juan, en el matrimonio, ¿no? De la transformación de agua en vino. Lo cierto es que cada evangelio, pues, es un punto de vista diferente y por eso hay cosas que encontramos en uno de una forma, porque son testigos oculares que tienen percepciones. No es que se contradigan, siempre va a haber una explicación a todo, sino que ellos le dieron más importancia a una cosa. Por ejemplo, la historia del endemoniado Gadareno. En un evangelio se mencionan 2 endemoniados, en otro se menciona solo uno, se le da importancia a uno, aunque habían 2, se le da importancia solo a uno. Entonces, no son contradicciones, son solamente maneras de ver las cosas. Cada uno organizó como mejor le pareció, y tampoco el Evangelio es una biografía exacta que cuenta lo que hacía cada año. Si no miremos qué hizo Jesús de los 12 años a los 30, no dice nada. Ninguno de los evangelistas nos menciona qué hizo Jesús en esos 18 años. No menciona nada. ¿Por qué? Porque no era importante. Jesús, ¿dónde estaba? En Nazaret, con sus papás, trabajando en la carpintería. Seguramente en ese tiempo murió José, lo más seguro, y él asumió el liderazgo del hogar. Entonces, cada evangelio resalta unas cosas, no cuenta otra. Y mira lo que dice Juan 21:25, que nos dice algo bueno. Y hay muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Pues sí, entonces no todo está escrito, pero tampoco creamos a esos evangelios apócrifos que usted oye por ahí. Por ejemplo, donde hicieron la película esta de Da Vinci, del Código Da Vinci, que se basa en el Evangelio de Tomás. No porque alguien diga que tiene un libro hecho por un apóstol y le coloque el nombre Evangelio de Tomás significa que es inspirado por Dios. Hay mucha literatura apócrifa, que quiere decir engañosa, mentirosa. Y esa literatura, hablo de los evangelios, contradice la palabra de Dios. Cuando usted mira esos libros con ojo crítico, cuando usted los mira, se dan cuenta que son doctrinalmente errados. Esos otros evangelios que andan por ahí.
porque después de que murieron los apóstoles, pues hubo mucha gente que comenzó a escribir y a inventarse, ¿no? Para meter la cizaña. Pero lo cierto es que tenemos nuestros 4 evangelios y esos son los que nos interesa conocer. Hay muchas historias que se ven. Acá hay una tablita donde muestra eventos parecidos. Acuérdense, son evangelios sinópticos similares. Entonces aparecen esto. ¿Cómo interpretar un evangelio? Siempre tenemos que, acordémonos de mirar este contexto, el contexto, ¿no? Acuérdense que en la primera clase yo les enseñé a ustedes que, que la separación de capítulos y versículos no es inspirada por Dios. ¿Se acuerdan? Fue la primera lección. ¿Qué quiere decir? Que cuando Marcos escribió su evangelio, escribió de corrido hasta el último capítulo. Entonces, porque como él no colocó capítulos, él lo hizo así porque era su manera era la manera en que esa época se escribía. Que después por allá en el siglo XIV, en el siglo XII, un monje quiso facilitar a todos los cristianos que pudiéramos hablar de la Biblia más fácilmente. Entonces, por eso esa persona separó lo que él creía que era lo correcto entre capítulos y los versículos fue mucho después otra persona. Entonces, lo cierto es que por eso es que usted y yo tenemos que mirar el contexto. Si miramos un episodio o un evento, tenemos que mirar antes, mirar después, porque puede ser que no entendamos cuál era la razón, ¿no? Contexto. Entonces, lo cierto es que esa es una. Por ejemplo, hablemos de un versículo, Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. Si tienen la Biblia ahí, pueden ir. Bueno, ahí no está, pero aquí lo voy a buscar. Cuando uno lee un pasaje o un evento de la Biblia, pues tiene que nuevamente mirar antes y mirar después. Si nos paramos en Lucas 10, 38, 42, me está hablando de la visita de Jesús a Marta y María, allá en Betania, ¿no? Me está hablando de que Marta estaba concentrada en preparar o atender bien a Jesús, ¿cierto? En prepararle su corderito, me imagino, su pescadito y su tortilla favorita. Pero en esa historia aparece el evento de María, que María era la hermana y ella no estaba, ella estaba solo deleitándose con Dios. Un versículo antes nos habla del buen samaritano, la historia del buen samaritano. Un versículo después, Lucas 11 y 13, es la invitación de Jesús a orar, la invitación a orar. Entonces tenemos que mirar antes, tenemos que mirar después, a ver cuál es la idea. No, aquí está. Cuando leamos un pasaje, pues tenemos que mirar el capítulo anterior, el capítulo posterior, para saber cuál es la idea, cuál es la idea que se mantiene, ¿no? Como los capítulos no son inspirados, pues tenemos que ver cuál es la idea. Entonces, por ejemplo, este se mueve en los pasajes, el amor al prójimo, el capítulo de Marta y María, el pasaje, el evento, se nos habla que escuchar a Jesús es más importante que la actividad religiosa, servirle, y luego el otro pasaje nos habla de relacionarnos con el Señor y con el Padre en oración. Bueno, hablemos de los relatos individuales, un relato aislado de todos. Tenemos que, ¿cómo interpretarlo? Hacernos preguntas. Preguntas quién, qué, cuándo, dónde, por qué. En la página, en este libro, en la página 459, 460, aparece un buen ejemplo de un pasaje en que aplica este análisis de qué, quién, cuándo, dónde y por qué y cómo. Página 459, 460 está hablando del evento de los discípulos de Jesús cuando están en el mar y viene la gran tormenta. Uno tiene que, la idea es no leer de carrera, siempre hemos dicho, la idea es mirar los detalles y la idea es hacernos preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué escribió el apóstol esto? ¿Qué nos quería enseñar? ¿Cierto? ¿Para qué? Entonces, todo esto, cualquier evento que esté en la Biblia, cualquier relato, pues tiene que invitarnos a buscar la esencia, ¿no? También tenemos que prestar atención a la introducción o la conclusión. ¿Por qué? Porque muchos relatos
ya dicen un propósito, un propósito. Por ejemplo, cuando llega el joven rico ante Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y él le dice, cumple los mandamientos, ¿cierto? Y comienza a discutir y el joven rico se va. Jesús, ¿con qué cierra ese evento? Estoy hablando del de Mateo, porque hay otro evento parecido allá en Lucas. Dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Ahí me está diciendo que el propósito es que tenemos que estar dispuestos a darlo todo por Jesús, ¿cierto? Cada evento, cada relato en Jesús ya tiene como una información. Por ejemplo, hablemos de la viuda y el juez injusto. Y Jesús dio esta historia para enseñar la necesidad de orar siempre y perseverar. Al principio de ese pasaje está eso. Entonces, si usted se da cuenta, siempre, casi siempre en los relatos, o al principio o al final, está como un pequeño resumen de por qué está ese relato. ¿Por qué lo escribió Mateo, Marcos o Lucas eso? Porque él dijo, Jesús quería enseñarnos de esto, ¿sí? Por eso. Entonces, es prestar atención al relato si está ese propósito, esa razón, ¿no? Al principio o al final. Otra cosa que debemos tomar nota es qué palabras se repiten. Esto lo hemos visto en las primeras lecciones, ¿cierto? Siempre aplica. Juan 15, que me habla de la vid, de permanecer, el que no permanece en Jesús. Si usted se da cuenta ya en Juan 15, la palabra que más se repite es permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar. La palabra que más habla es si permanecéis en mí, el que en mí no permanece. Entonces es la palabra que me está hablando de persistir. Y obviamente, pues, esa es la esencia de ese relato de Juan 15. En Mateo 23 me habla de juicios. Ay, Corazino Betsaida, si en vosotros, y si se acuerdan de ese pasaje, en Mateo 23 me está hablando de juicio, está hablando de advertencia. Lo cierto es que hay de vosotros, escribas y fariseos, hay de vosotros, porque por fuera la verdad estás muertos, pero por dentro estás vivos. Entonces, sí necesitamos, nuevamente, ser detallistas de si hay palabras que se repiten, ¿no? También es importante si algo cambia en el pasaje, ¿no? Hay un cambio, hay algo que nos cambia la dinámica, está quieto todo, avanza. Pero si se dan cuenta, básicamente así es que uno va mirando cualquier libro de la Biblia. Bueno, ¿qué pasaría con las series de relatos? Agarrémoslos en combinación. Por ejemplo, Marcos, estos Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, ahí Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Jesús calma la tempestad. En Marcos capítulo 5, del 1 al 20, está Jesús y el endemoniado gadareno. En Marcos 5, 24, me está hablando de la mujer que sufre flujo de sangre. Y en el siguiente pasaje del 35 al 43 me está hablando de la hija de Jairo. Si usted se da cuenta, hay como una unidad. La unidad, o sea, de Marcos 4, antes de Marcos 4:35 hay parábolas. Antes de Marcos 4:35 hay parábolas. Quiere decir que la última parábola termina en el verso 40, en el verso 34. La última parábola. ¿Qué quiere decir? Que a partir del verso 35 comienza otro tipo de diálogo. Ya no son las parábolas, ya son eventos de la vida real de Jesús, por así decirlo. Entonces, hay una unidad de Marcos 4:35 a Marcos 5:43. Acordémonos, los capítulos no fueron inspirados. Entonces, quiere decir que la manera correcta de haber hecho capítulos era haber puesto todos estos cuatro relatos en el mismo capítulo, ¿cierto? Pero bueno, la idea es que tenemos que buscar la unidad y darnos cuenta qué conexiones hay. Contexto. El contexto anterior de los discípulos en el mar son parábolas. Quiere decir que aquí arrancamos en otra dinámica. Bueno. Uy, me pasé. Marcos. Bueno, aquí qué vamos a hacer. Ahí igual tenemos que buscar los principios teológicos. Acuérdense que ¿qué le quiso decir este pasaje a los oyentes originales?
¿Qué diferencias hay? ¿Estamos alejados? ¿Y qué principios teológicos? ¿Cierto? Hablemos de Marcos 4 al 5, o sea, de estas historias. Aquí hay 4 historias, recordemos, Jesús, la tormenta en el mar, Jesús y los demonios, la mujer con flujo de sangre, la hija de Jairo. Entonces, si miramos eso como un bloque, tenemos qué principios teológicos podemos sacar de ahí, o para llegar a qué aplicaciones: que Jesús es soberano sobre el mar, es soberano sobre los demonios, que debemos confiar en Jesús. La mujer con flujo confió en Jesús, Jairo confió en Jesús, los discípulos confiaron en Jesús. Cuando miramos la tormenta, me está hablando de la tormenta en el mar. La vida es una experiencia difícil, sí, así es la vida, como el mar, inestable, ¿o no? No me digan que el mar no representa la inestabilidad de la vida. Sí, a veces estamos tranquilos y a veces ahorita nos contaba la hermana Luimi de una crisis de familia, en su cuerpo, un accidente. Sí, la vida cristiana es así como el mar. ¿Qué sacamos de acá? Aplicaciones: que los cristianos tenemos que tener claro que no estamos libres de situaciones difíciles, de enfermedades, de la muerte. Sí, esa es una verdad. Esa es una aplicación que cuando leemos esas historias, tenemos que tener claro, aún los cristianos vivimos eso, pero hay milagros. Jesús puede intervenir. Jesús puede intervenir en mi situación desastrosa y hacer un milagro, ¿cierto? Claro, Jesús decide cuándo hace milagros. Usted y yo no podemos decir que siempre los va a hacer, pero ¿sabe qué? Los milagros es un anticipo de que cuando Cristo venga, así va a ser. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrán lágrimas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, como decía ya Corintios, ¿no? Tener fe es aferrarnos a Jesús a pesar de esta inestabilidad de la vida. Estos relatos, de ahí sacamos varias aplicaciones así para la vida cotidiana, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Hermano No. Jesús. Ok. Bueno. Forma literaria. ¿Ya hemos visto algo de esto? ¿Ya hemos visto algo de esto en otros pasajes? Se borró el Zoom. La hermana Elizabeth sí está acá, ¿no? Que me está pidiendo ayuda por el Zoom. ¿La hermana Elizabeth sí está? Ah, sí, sí está. Ok. Que no estoy viendo el WhatsApp, entonces por eso me atraso. A ver esto. Ok, permíteme. Bueno, formas literarias son maneras de escribir que hizo el autor, y esto existe en cualquier libro de español, es algo universal. La hipérbole o la exageración, muchas. Mire, Mateo 5:29, la puse ahí. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Nos acordamos de eso, ¿cierto? En el mensaje, el sermón del monte de Jesús. Es una exageración. Está diciéndonos Jesús a los hombres que para que no pequemos sexualmente, nos arranquemos los ojos para que entremos al cielo, así sea tuertos o ciegos. No, era una manera en la cual estaba diciéndonos Mateo, tenemos que ser radicales, 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 radicales. Esa es la intención. Entonces no deberíamos interpretar literalmente así, ¿no? O Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre o hermanos, no es digno de mí. Ya sabemos que no está diciendo que usted rompa lazos familiares con su familia, pero está diciendo que que usted debe amar más a Jesús que a los suyos. Y a la larga, pues usted tiene que tomar decisión. ¿A quién va a preferir agradar? Pero eso no está diciendo que no ame a los suyos. Es más, el mandamiento de honra a padre y madre sigue siendo válido, ¿cierto? Pero esto entra dentro de las exageraciones que están en los evangelios. Otras son las metáforas, como similitudes. Por ejemplo, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. El domingo la vimos, ¿no? ¿Qué está diciendo? No somos saleros. Es más, la iglesia es un salero, pero la iglesia debería estar afuera, porque la sal cuando se queda en un solo vasija se daña, se pierde su sabor.
Por eso es que la iglesia debe estar afuera. Está hablando de una similitud para que sepamos que tenemos que influenciar, evitar la pudrición de este mundo. Así somos sal. O en Mateo 10:16, hablándole de Jesús cuando mandó a los discípulos, sed mansos como palomas y prudentes como serpientes. ¿Me está hablando de qué? O sea, y ojo, la serpiente es un sinónimo del diablo, ¿cierto? Sabemos que la serpiente fue la que engañó a Adán y Eva, pero aquí la usó el Señor Jesús valorándole a la serpiente la astucia, ¿cierto? Está hablando que seamos cuidadosos, ¿cierto? Este mundo es cruel y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, pero estar advertidos que este mundo tenemos que tener cuidado, ¿no? Eso es lo que Dios quería resaltar. También existen ironías. Lucas 12:20. ¿Se acuerdan de este hombre que construyó un granero y porque como le fue tan bien en los negocios, lo agrandó el granero porque él quería ganar más dinero? Y dice, es el rico insensato, y dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos. Y le dice Jesús, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, hay una ironía, porque va a morirse esa persona bien rica, pero se va a perder en el infierno. Hay mucha ironía en la Biblia, ¿no? Si usted pone a mirar, son esos comentarios sarcásticos. ¿Por qué los pone el Señor? ¿Resaltando qué? En este pasaje del hombre de este que estamos hablando, él estaba enfocado en solo lo material y perdió su alma. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, necio. Ese era el comentario irónico del Señor. Hay preguntas retóricas. Retórico quiere decir hacia sí mismo. Miremos, por ejemplo, Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino división. Uno mira este pasaje y está dando cuenta de que en una familia estarán peleados unos contra otros por causa de Jesús. Si se dan cuenta, en otro pasaje, hablemos de la viuda y el juez injusto. ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que no, pero ¿encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando vuelva? ¿Se acuerdan? Esas preguntas retóricas que nos está enseñando algo. Y uno está diciendo, uy, o sea que cuando venga Jesús no habrá fe. En la segunda venida de Jesús van a ser tiempos difíciles. Sigamos, formas literarias, estamos hablando el sinónimo. Cuando las líneas dicen básicamente lo mismo. Aquí no es importante, hermanos, que se aprendan esa terminología. Aquí a la larga estemos atentos que podemos encontrar estos recursos y uno va a decir, aquí la idea es resaltar. Por ejemplo, este versículo de Mateo 7:7, la regla de oro en la oración, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Se está repitiendo lo mismo. La intención es busque de Dios, pídale. Y después dice, Mateo 7:8, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Otros son de contraste, porque al que tiene se le dará más, pero el que no tiene, lo que no tiene se le quitará. Aquí está hablando, cuando uno no busca, cuando uno a la larga no tiene una prioridad, lo cierto es que Dios nos va a dar más en la medida en que le busquemos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Hay una pregunta o no? Porque no me dijo. Ok. Pues a limpiar. Entonces, No vino la mujer. bueno, seguimos con de desarrollo. La segunda línea repite parte de la primera y a continuación el pensamiento de la primera línea llega a lo máximo. Mateo 10:40. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Está repitiendo, repitiendo. Son recursos para resaltar. Por ejemplo, en este Mateo 10:40, que es la importancia de darle credibilidad al que Jesús envía. Cuando uno está en la iglesia, somos enviados, no, en este mundo somos enviados de Jesús. El pastor es un enviado del Señor. Ustedes también son enviados. Cuando somos enviados de Jesús, la gente tiene que ver que hay alguien que nos envió, ¿sí?
Y si nos reciben a nosotros y reciben la palabra, están recibiendo al que nos envió, a Dios. Esa es la idea. Resaltar quién es el que está detrás del plan, ¿no? Parábolas. Dígame si las parábolas no son tan famosas, tan conocidas, nos gustan las parábolas, pero las parábolas también tenemos que apoyarnos de herramientas, porque a veces le perdemos el sentido de la parábola. La parábola puede buscar dar un mensaje. La idea es que no todo lo que está en la parábola puede ser útil para el mensaje que Jesús quería, pero tenemos que estar atentos que puede haber una cosa, dos o tres. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo hay tres personajes. Está el padre amoroso, ¿cierto? Misericordioso. Está el hijo menor que se descarrió y está el hijo mayor que era tan obediente, pero tan inmisericordia. Entonces hay tres historias o tres eventos en esa parábola que son todos importantes. Por eso es que nosotros tenemos que mirar en la parábola, bueno, ¿cuál es la intención que tenía? ¿Qué es lo importante en esto? Para sacar esa lección, ¿no? Y hay una advertencia que dice muy bien, si vemos un significado que los receptores de Jesús no hubieran entendido en su tiempo, probablemente nos hemos equivocado. Lo cierto es que en las parábolas es un recurso imaginario con el que Dios construye una historia para darnos un mensaje y la idea es que la saquemos. Yo les voy a mandar a ustedes este librito, es de John MacArthur, Parábolas. Aparecen casi todas las parábolas. Entonces, ahorita cuando acabemos la clase se lo voy a mandar por el grupo junto con otra cosa también, porque uno aprende, mire, quiero que lo miren porque se da cuenta de que detrás de esas historias, de esas parábolas, hay un mundo, hay un mundo. Entonces, me parece una buena herramienta cuando queramos estudiar de una parábola o predicar de una parábola o nos encontremos en el devocional de una parábola, ¿no? Eh, hay unas tareas que aparecen en el libro, interpretar una parábola, o la del gran banquete, o la de la viuda y el juez injusto. Esa es una tareita, aplicando los principios. Y seguramente en este libro de MacArthur habrá una de las dos. No sé si cuál de las dos están. Pero entonces la idea es que tengamos ese ejercicio, pues, que apliquemos las cosas, ¿no? Que no nos quedemos aquí solo oyendo, ¿no? Entonces, ¿qué iba a decir? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, están silenciados todos. Necesito aquí pagar, permítame, apago acá. Bueno, entonces, permítame, cierro aquí la grabación.